Hablemos de Silent Hill 2 y los elementos trágicos que tiene este videojuego. Mary, could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said, Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? La historia comienza con James encontrando una carta en su auto. Lo que él no sabe es que esta carta está distorsionándolo de la realidad. James cree que Mary murió hace 3 años debido a la enfermedad, y en la carta cree que Mary lo invita a buscarla en Silent Hill, a su lugar especial. ¿Pero qué es Silent Hill? Es un pueblo misterioso, casi como un ente todopoderoso que representa el inconsciente de las personas. La forma de representar sus traumas es tanto de una manera muy física como simbólica. Los personajes llamados por este pueblo han pasado por traumas, han cometido asesinatos y cargan un gran peso que a primera instancia no reconocen. Parece ser que cada personaje tiene una percepción distinta del entorno, ya que representa su propia mente, como si la misma ciudad quisiera enfrentarte a tus traumas y a tu mente para ponerte a prueba. Durante su viaje, James se encuentra con 4 personajes muy importantes en la historia, que al igual que él han sido llamados a Silent Hill, a excepción de uno, que ha sido producido por la misma ciudad. Ángel es el primer personaje que aparece en su camino. Ella parece confundida, buscando a su familia. Pero conforme avanza la historia, James descubre que fue abusada por su padre y su hermano a sabiendas de su madre. Parece estar en alerta todo el tiempo. Lleva un cuchillo y está a la defensiva creyendo que van a herirla. El videojuego está plagado de simbología, y esta simbología se puede observar ya que tenemos que luchar contra un monstruo que parece algo como una cama reflejando el abuso sexual, incluso figuras en las paredes con formas sugerentes. Todo esto haciendo alusión al abuso de Angela. Estos sucesos la hacen explotar, por lo cual asesina a su padre y a su hermano, pero junto con ellos también a más de 200 personas, incendiando un hotel en el cual se hospedaban sus parientes. Al caer en cuenta de las atrocidades que cometió y rindiéndose ante su dolor, es consumida en las llamas ardientes del hotel. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. A Eddie lo encuentra vomitando en un baño por el asco de ver un cadáver. Al paso del juego, James descubre que Eddie, al ser un chico con sobrepeso, fue víctima de bullying y sometido a la presión de su entrenador. Al ser atacado por el perro de su entrenador, los mata a ambos con una pistola.
Su comportamiento es defensivo y conflictivo, por lo que James se ve obligado a defenderse y asesinarlo. Su simbología se ve reflejada en la carnicería en la que se encuentra llena de cadáveres de cerdos, representando su gula. Él niega su implicación con los asesinatos. Eddie, al igual que James y Angela, fue llamado por la ciudad para enfrentar sus acciones. Mary, su esposa, representa tanto su anhelo como su culpa. Desea encontrarla, pero también fue lo que lo llevó al borde de colapso mental. Ella es el objetivo de James y representa a una de las personas más inocentes y puras dentro de la historia. Al encontrarse con María, James queda más que sorprendido, ya que es físicamente idéntica a su esposa, como su gemela, pero distinta. María tiene un corte y color de cabello moderno, viste ropa más provocativa y tiene una actitud seductora, lo que James deseaba que Mary fuera. María representa el deseo sexual reprimido de James y su fracaso en salvar a Mary, ya que falla en salvar a María varias veces. María es sensual, energética y alegre, algo que Mary ya no era y que James deseaba. María es una representación de la mente de James, hecha por la misma ciudad. Laura, wait! Laura es una pequeña niña que dice conocer a su esposa, Mary. Parece no tener temor a pesar de estar en un ambiente tan tétrico y a los constantes peligros. Esto debido a que ella no ve nada fuera de lo normal, debido a que es una niña, un alma inocente, no tiene traumas ni ha cometido atrocidades. Es pura. La ciudad no tiene ninguna razón para castigarla, por ello del que no tema y no vea nada. Incluso ella muestra confusión al ser cuestionada con esto y pregunta, ¿por qué debería tener miedo? Ella, al igual que James, está buscando a Mary, ya que era su amiga. Al continuar la historia, nos damos cuenta que hay mucho simbolismo reflejando lo que realmente sucedió y lo que James tiene dentro de su inconsciente. En el último acto, James se dirige al hotel que solía visitar con su esposa, su llamado lugar especial. En este encuentra una cinta de video en la que se puede ver los primeros síntomas de la enfermedad de su esposa. De igual modo muestra el asesinato cometido y es hasta este momento en que James se hace plenamente consciente de la realidad y de sus actos. James es consumido por la tristeza. Con todo esto, finalmente se nos revela tanto a nosotros como a nuestro protagonista los verdaderos hechos. Después de unas vacaciones en Silent Hill, Mary es diagnosticada con una enfermedad y le dan una esperanza de 3 años de vida. Mary permanece en el hospital encerrada, por lo cual se desgasta física y mentalmente, incluso viéndose a sí misma repugnante. Mary desprecia a James debido a su estado mental. James no sabe gestionar la situación. Visita con poca frecuencia el hospital y cae en la bebida. Reprime su deseo sexual por el estado de Mary. Al estar harto de la situación, en shock y ver cómo su única salida de escape es matar a Mary, asfixiándola. Lleva el cadáver de su esposa a la cajuela de su auto. Estando en su auto, James encuentra una carta y la lee. En ella Mary se disculpa con James por la situación en la que se vieron envueltos y por su comportamiento hacia él, y le dice que lo ama. El peso de la culpa lo consume, y por el nivel de estrés, la carta lo hace disociarse de la realidad completamente, ya que entró en un estado de fuga. James reprime el trauma. Y aquí es el momento en que empieza el juego, ya que James distorsionó la realidad, viaja a Silent Hill y es el comienzo del juego donde él está en el auto viendo a Silent Hill. James tiene en la parte trasera de su coche el cadáver de su esposa que acaba de asesinar. Pero él está tan triste, está tan devastado, está sintiéndose tan culpable al leer la carta y al darse cuenta de lo que hizo, que es por eso que entra en este estado de fuga y de cierta manera reprime el trauma que acaba de sufrir y busca encontrarla. Ya ni siquiera se da cuenta que ella empezó con la enfermedad hace 3 años. Es más, él cree que ella murió hace 3 años. Esta historia me parece sumamente trágica debido a este cambio de suerte por agnórisis, porque pasamos toda la historia preguntándonos realmente si está viva o no, qué es lo que pasó, qué significan estas cosas que podemos ver, para al final darnos cuenta de que estaban las señales frente a nosotros, frente a él mismo, y darnos cuenta
que era algo que ya había pasado, que no podía cambiarse y solamente resultaba en tener que afrontarse. Y con esto llegamos a los 3 finales posibles que podemos sacar en el juego. Este llamado el final María, al enfrentarse a la muerte de Mary y su culpa, James se rinde ante el vacío que siente e intenta llenarlo con sus deseos más profundos y carnales. James se marcha con María de la ciudad, pero Silent Hill no lo dejaría ir tan fácilmente sin un castigo. María, tan solo a los pocos pasos de irse, comienza a toser y tener los mismos síntomas de la enfermedad, dando a entender que tendrá que vivir lo mismo una vez más y otra vez y otra vez. Es un bucle sin fin. Aunque de cierta manera es lo que James buscaba al asesinar a su esposa, pero a la vez resulta en su propio castigo. Better do something about that cough. Este es el final, salir. James tiene una plática, pero claro, una plática interna con su esposa. Ella le revela a él que ella también quería morir y que lo perdona por todo lo que sucedió, que no fue culpa de él y que simplemente fueron cosas que pasaron. Ella decide darle su perdón a él, con lo que James acepta la realidad, pero decide no castigarse demasiado a sí mismo. Al aceptarlo y enfrentarlo, es libre de dejar la ciudad junto a Laura, ambos sabiendo que Mary ha muerto, pero deciden seguir con sus vidas. Este es considerado como el mejor final que se puede sacar en el juego, como el final bueno, pero a la vez sigue teniendo este toque de tristeza porque no encontraron lo que quisieron, no encontraron a Mary. Simplemente tuvieron que aceptar que se fue, aceptar sus errores y continuar con ello. Este final, en el agua, James recibe la carta de Mary. Con ella él se siente aún más culpable al saber todo lo que ella sentía por él, todo lo que ella lo amaba y esperaba de él. Para él decepcionarla de esa manera, para él traicionarla de esa manera. Y es que la culpa lo consume. Ella está detrás de él, ella está en el mismo auto, muerta a manos de él. Al ser consciente de lo que hizo y que la muerte de Mary es una realidad, James se consume en su tristeza y culpa. Decide castigarse a sí mismo por todo lo ocurrido. Sube al auto en el que está el cadáver de su esposa y al no ver otra salida o consuelo, maneja hacia el lago para morir ahogado junto a su esposa. Con esto se nos revela a nosotros la carta completa de Mary, carta en la que James ya no reprime nada porque ya es consciente, lo acepta y se castiga. Es una carta muy triste, muy desgarradora, a lo mismo que este final. Es considerado el peor final, pero a la vez el más realista. Y realmente es considerado como el verdadero final de esta historia. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come and see me. A mí me encanta hablar de este juego porque creo que tiene muchísima profundidad. Es un juego que tiene una gran historia y que de hecho creo que puedes verlo desde muchos ángulos diferentes, ya sea desde la psicología, desde el teatro. O sea, realmente creo que podemos encontrar muchos elementos trágicos en este videojuego, que de hecho este videojuego fue lanzado en 2001 para PlayStation 2. Creo que he encontrado varios elementos de la tragedia en él, así que el día de hoy vamos a analizarlo. Ya con la base de lo que es la historia y de lo que significan los elementos dentro de ella, voy a estarme basando principalmente en la poética de Aristóteles y en otros textos sobre los géneros dramáticos, pero creo que hay muchos elementos que corresponden a lo que es tal cual una tragedia. Este juego contaría como
el videojuego de tragedia por excelencia. Según Aristóteles, los personajes se diferencian de acuerdo al vicio o virtud. Los personajes imitan a personas mejores o peores de las que hay entre nosotros y se diferencian de acuerdo a su vicio o virtud. Y creo que todos los personajes dentro de la historia, dentro de esta obra que es este videojuego, caen en ello. Ya sea, por ejemplo, su misma esposa creo que representa una persona buena que se encontró con una persona mala. Creo que la persona mala por excelencia vendría siendo James, por los actos que él hace, pero él dentro de la obra no quiere ver eso. Es por eso que suprime todo lo malo que ha hecho para al final encontrarse que realmente sí era una persona mala. Asimismo, la pequeña, que sería como la persona más buena de todas porque es una persona inocente, que ni siquiera ve lo malo en la ciudad, ni siquiera la ciudad le muestra algo a ella, porque ella no tiene nada en su conciencia, es una persona inocente, ella no carga con ningún peso, ninguna culpa, entonces ella vendría siendo la buena persona por excelencia, ya que ni siquiera la ciudad tiene una manera de castigarla. Hay dos causas de acciones, el pensamiento y el carácter, y según estas decisiones, dependiendo de esto, es que el personaje va a ser feliz o infeliz. Que esto refleja completamente a nuestro personaje principal, James, porque debido a sus acciones es que él no encuentra la felicidad, es que él se sumerge en una espiral emocional y mental, cae y que ni siquiera puede ser feliz por su culpa, por el querer encontrar a su esposa sana y salva, y que al final realmente ni siquiera consigue tal cual la felicidad o qué es lo que quiere. De hecho, por estos finales puede liberar un poco de la culpa o simplemente decide ignorar como esa culpa, pero realmente ningún final es feliz. Y como tal, hablando de los finales, en las tragedias los acontecimientos tienen una transformación, ya sea de felicidad a desgracia o de desgracia a felicidad. Ambos finales que podrían considerarse el final correcto cumplen con esto, ya sea que empieza teniendo a su esposa y termina sin ella, termina no teniendo a nadie, y ese sería el final de irse de la ciudad, o empieza sin su esposa porque no la encuentra, pero en el final donde termina con María, pues termina con ella, pero realmente es como un escape para él, como una felicidad falsa. En las tragedias es un sí o sí que ocurra un cambio de suerte, ya sea por peripecia o agnorisis, que sería el reconocimiento de cambio de ignorancia a conocimiento, y creo que justamente es el que cabe dentro de lo que estamos hablando, ya que esto ocurre en los personajes que están ya sea destinados a la felicidad o a la desgracia, y justamente es que James está de cierta manera destinado a la desgracia. Eso se ve durante la obra, a pesar de que James realmente dentro muy de su subconsciente sí sabe lo que ha hecho, sabe que él ha asesinado a su esposa, cae en este trance donde él ya no sabe ni siquiera qué pasó, cree que todo ocurrió hace 3 años y en realidad justamente acaba de pasar. Por el trauma es que él no está reconociendo las cosas, su mente intenta evadir eso porque no puede con la culpa. De cierta manera él no lo sabe, o sea, él durante casi toda la historia es que se va preguntando si su esposa está viva o no está viva, para que conforme van pasando los hechos de la historia comienza a dudar un poco, comienza a dudar más, para que al final él realmente caiga en cuenta de que sí lo hizo, de que él fue el que hizo la acción, él fue el que asesinó a su esposa. Entonces pasamos de este desconocimiento al conocimiento dentro de la historia y solo él se da cuenta. Y realmente creo que dentro de esto sumerge al mismo espectador que está jugando el videojuego, que realmente no sabes qué es lo que pasa al principio, no sabes como por qué esta persona estaría buscando a su esposa que supuestamente está muerta hace 3 años, y conforme van pasando estos simbolismos de encontrar las cartas, de estar encontrando ya sea las armas, a él mismo, todos estos elementos durante la obra
te van dando las pistas de que él no está bien mentalmente y que todo lo que simboliza, ya sea la represión que tiene sexual con María, todo indica que sí lo hizo. Entonces realmente al darte cuenta al final, cuando te dan este flashback de que sí fue él y que él mismo lo reconoce, creo que al espectador incluso lo toma de sorpresa. Que de hecho hay distintos tipos de reconocimiento dentro de la tragedia, pero justo caemos dentro del tercero, que el protagonista al ver algo es que empieza a recordar cosas. Es mediante el recuerdo que cae en cuenta de alguna cosa, y es justamente lo que ocurre en la obra, que es, por ejemplo, en los puntos de guardado es una especie de carta roja que simboliza fragmentos de la carta que él está suprimiendo, porque él incluso se queda viendo como directamente a la carta, pero él mismo no sabe qué es, o sea, pero también hay ciertos diálogos que te dan a entender que sí es algo que está dentro de su mente, y que hasta él dice de que siento que veo esto y que esto se está metiendo en lo más recóndito de mi mente. Y también al ver, de repente encuentra vestidos de su esposa, cosas que le gustaban a su esposa, ciertas notas de que unas rosas que iba a comprar él, y justamente él es el que está buscando encontrarla mediante sus recuerdos, porque llega a la ciudad buscando ese lugar especial del que ella tanto hablaba, y él no sabe cuál es ese lugar especial, pero es conforme va pasando que recuerda, cierto, íbamos al parque, íbamos al lago juntos, estuvimos en el hotel hospedados en esta habitación. Es mediante ese tipo de recuerdos y estímulos que él se está dando a sí mismo que él empieza a reconocer lo que ha pasado. En las tragedias la trama como tal no es lineal, sino que se regresa en cierto punto de la historia a un punto anterior de cómo comienza la historia, ya sea con peripecia o con el reconocimiento, y creo que es justamente esto, no, justo cuando el personaje se da cuenta de lo que ha hecho y que nos da a entender a nosotros que hay algo más, es que se regresa mediante el recuerdo de que él ya ha reconocido lo que hizo. Y es que nos pone este flashback de él con ella en el hospital y que comienza a asfixiarla tal cual. Y es que él cae en cuenta de lo que ha hecho, la culpa lo sigue consumiendo y depende de las acciones que hayamos realizado durante el juego es el final que va a obtener. Pero antes del final realmente creo que todo encaja en lo que es una tragedia, incluso los finales, pero de una forma distinta. Creo que es un juego muy conciso en lo que es, por algo es muy reconocido mundialmente y es considerado el juego de survival horror o como supervivencia de terror más famoso de la historia y mejor catalogado. Creo que realmente hay una razón del porqué. En conclusiones puedo decir que a mi parecer este juego contiene muchos elementos trágicos. Su personaje me parece un personaje trágico por excelencia, que pasa de estar feliz con su esposa a sin ella, a estar en una vida infeliz sin ella. Parece estar destinado a eso y estar en un bucle constante de estar buscando a su esposa dentro de la ciudad. Que todos los personajes dentro del videojuego representan a una persona ya sea muy mala o muy inocente, muy buena. Que realmente no haya como tal un intermedio, sino una persona muy culpable o una persona muy inocente. Y que asimismo estos personajes reflejen lo que es el protagonista principal y lo que su mente está siendo reflejada en la ciudad. Creo que encaja totalmente.